Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. Jacques Cazotte y la profecía prohibida. Conspiraciones, misterios, poderes ocultos. Hoy exploraremos la vida de un hombre espiritual que pagó con su vida por ello. Jacques Cazotte, escritor, visionario y quizá víctima de quienes silencian a quienes saben demasiado. Un hombre que veía el futuro con increíble precisión. ¿Fue su muerte una simple ejecución política o un acto para callar un conocimiento prohibido? Cazotte no solo predijo su propio final en la guillotina, sino también el destino de reyes, nobles y poetas de la época. Fue su conexión con sociedades esotéricas y su don para anticipar el porvenir que desataron sospechas, temores y enemigos invisibles. ¿Fue un mártir del conocimiento prohibido o una víctima del destino? Prepárate para adentrarte en una historia de conspiración y misterio. Si eres amante del oculto, de las sociedades secretas y de los secretos prohibidos, este viaje es para ti. Suscríbete y acompáñanos en esta exploración entre las sombras de la historia. Comencemos. Jacques Cazotte fue escritor francés cuyo legado trasciende la literatura fantástica. Conocido más por su obra El diablo enamorado, Cazotte demostró una extraña capacidad para anticipar acontecimientos, lo que le valió la fama de visionario. Su vida y su muerte están envueltas en un halo de misterio, vinculado tanto a su pensamiento esotérico como a las convulsiones sociopolíticas de su época. Jacques Cazotte nació el 7 de octubre de 1719 en Borgoña. Fue el pequeño de una familia burguesa. Estudió con los jesuitas y luego leyes en la universidad. Por mediación de uno de sus hermanos, entra en el cuerpo de funcionarios civiles de la Marina, donde alcanza el rango de comisario. Ya por entonces se dedicaba a la literatura y la poesía, y coincidía con otros literatos y artistas en los salones de la época. Por mandato de sus superiores fija su residencia en la isla Martinica como inspector. Sus dotes estratégicas y militares quedan demostradas con su participación activa en la defensa de la isla ante la invasión de tropas inglesas que fueron derrotadas. Le conceden entonces el retiro y recibe con todos los honores la categoría de comisario general de la Marina. Entonces vuelve a Francia junto a su esposa, sus 2 hijos varones y su hija Elizabeth. Una vez en París se dedica de lleno a escribir y publica diversas obras, cuentos de hadas, cuentos fantásticos y algunos poemas. El escritor Charles Nodier, que lo conoció, describe a Cazotte como poseedor de un apreciable talento para contar mejor que cualquier hombre del mundo cuentos, a la vez raros e ingenuos, que pertenecían a la realidad más trivial por la exactitud de las circunstancias y al mundo de las hadas por la magia de cómo contarlas. Un don especial para ver las cosas bajo su apariencia fantástica. La más popular de sus obras es la deliciosa novela El diablo enamorado, considerada como la primera obra del género de la literatura fantástica. En próximos vídeos haremos lectura y comentarios de esta especial novela, en la que el héroe invoca al diablo. El diablo enamorado destaca por una pintoresca ambientación y por el encanto y perfección de los detalles, sin olvidar la originalidad del concepto. Muchos la catalogaron como un simple cuento de hadas y, sin embargo, nada más lejos de la verdad. El papel un tanto perverso que el autor hace de la deliciosa Viondetta es suficiente para indicar las tendencias espirituales de su autor. Efectivamente,
En muchas de sus obras se hacen evidentes sus conocimientos sobre los misterios de la Cábala y sobre la iluminación, los espíritus elementales, los silfos, los gnomos, las ondinas y las salamandras, como de los infernales servidores de Belcebú. Sus novelas y cuentos están llenos de enseñanzas sobre espíritus, genios luminosos, talismanes, conjuros, anillos de poder y espejos mágicos. La historia oficial no afirma con certeza que Cazot tuviera relación con el movimiento iluminista, incluso reconociendo en sus obras cierto pensamiento místico que lo acompaña siempre. Es innegable su enfoque esotérico en su obra más famosa, El diablo enamorado. La figura de Biondetta y la relación de Álvaro con ella representan la lucha entre el deseo material y la voluntad espiritual. Aborda allí conceptos cercanos al gnosticismo y al control estoico de las pasiones animales. Él mismo admite que en El diablo enamorado se había mostrado severo con los cabalistas y sus métodos. La espiritualidad en la obra de Cazot se caracteriza por su enfoque en las tentaciones del ego, la búsqueda de lo trascendental y la advertencia sobre los peligros de la ambición y el conocimiento prohibido. Jacques Cazot, una visión que desafió al tiempo. Cazot no solo escribió sobre demonios y pasiones, sino que también predijo con asombrosa precisión episodios clave de la Revolución Francesa. En una famosa reunión advirtió a personajes influyentes de su destino, anticipando ejecuciones, exilios y la caída del antiguo régimen. Esta habilidad profética es la que alimentó las sospechas sobre su conexión con sociedades ocultistas y su presunto acceso a conocimientos prohibidos. Cazot no solo aplicaba sus ideas a sus libros, sino también a su vida, y se adhiere a los postulados de los Illuminati, declarándose poseedor del don de la profecía. Pero también se adhiere más o menos formalmente a la Orden de los Caballeros Masones, también conocida como Orden de los Martinistas. Sin embargo, Cazot se distinguió por un sentido interno exaltado que le hace tomar partido en contra de los principios ideológicos de la Revolución Francesa, pues decía que la Revolución Francesa era un movimiento que veía como una encarnación a gran escala del mismísimo Satanás. Los martinistas se dedicaban a reproducir los ritos cabalísticos con un toque de la metafísica judía y con algunos ecos del sistema de los gnósticos. Buscan el regreso del alma humana a su estado divino original mediante la práctica de rituales de invocación y meditaciones. Su posición era simpatizante con los principios revolucionarios. Por su parte, los Illuminati, o Orden de los Iluminados de Baviera, era una sociedad secreta que, aunque fue teóricamente disuelta, se sostiene que aún está vigente, de manera que muchos de los acontecimientos mundiales están siendo aún controlados y manipulados por ellos. Los teóricos de la conspiración afirman que muchas personas notables eran o son miembros de los Illuminati y sostienen que ellos fueron los que orquestaron una serie de acontecimientos históricos como la Revolución Francesa, la Batalla de Waterloo, el asesinato de Kennedy, todo en un supuesto complot comunista para acelerar el nuevo orden mundial. Cazot, como miembro que fue de estos círculos, participó en ceremonias que buscaban la comunicación con inteligencias superiores y la comprensión de los misterios del universo. Se le atribuyeron prácticas de visualización, invocación y una profunda meditación orientada a la comprensión de la naturaleza del mal y su relación con la condición humana. Pero aunque Cazot sintió siempre un vivo interés por el ocultismo, también reconocía en sí mismo un espíritu conservador y totalmente opuesto a los intereses de masones e illuminatis, de manera que no estaba dispuesto a comulgar con ellos y se desvincula para continuar su camino espiritual en solitario. La célebre profecía de Cazot
en 1788. En el curso de una reunión con una larga serie de hombres notables de la Academia La Harpe, surgió el tema del inminente alzamiento contra la monarquía y cómo la revolución no tardaría en cumplirse. La Academia describe a Cazot como un hombre afable y singular, pero imbuido por desgracia de las ensoñaciones de los iluminados, por lo que no había participado mucho aún en la conversación. Al tomar la palabra, comunica su condición de profeta y les asegura que todos verían esa gran revolución que tanto ansían, y acto seguido profetizó, uno por uno, la suerte que correrían. Condorcet moriría en nombre de la filosofía, de la humanidad, de la libertad, tendido en el suelo de un calabozo con un veneno que se tomará para salvarse del verdugo. Chamfort se daría 22 cortes con la navaja de afeitar, intentando cortarse las venas, muriendo sin embargo varios meses después. Vic Dazir mandaría que le corten las venas 6 veces en un día por un ataque de gota, pero moriría durante esa noche. De Nicolai, Bailly y Roucher morirían en el patíbulo. Cazot precisó además que sus futuros verdugos serían todos filósofos y sentenció con solemnidad que antes de que pasen 6 años, todo cuanto les estoy diciendo se habrá cumplido. A una duquesa presente en la reunión la llevarían al patíbulo y también al resto de damas presentes con las manos atadas en la espalda. Incluso damas de rango de princesa tendrían el mismo final. Cazot termina la intervención asegurando su propia ejecución y la del rey Luis XVI, a quien concederían la gracia de confesar. La historia oficial niega la existencia de la profecía y afirma que su existencia está asociada al interés de hacerse propaganda. Pero la historia fue escrita y relatada por un sobreviviente de la Harpe presente en el banquete de 1788. En el texto que escribió, recoge las famosas predicciones y la exactitud con que se producen más tarde. La condena de Cazot, un enemigo de la revolución. Durante años de terror revolucionario, Cazot fue acusado de traición por su lealtad a la monarquía. Su detención y ejecución se justificaron oficialmente por su oposición al régimen republicano. Sin embargo, su caso despertó interrogantes que trascendieron la política. Es cierto que Cazot se mostraba decididamente hostil a la revolución. La versión oficial es que basaron la condena en el hallazgo de unas cartas privadas en las que reclama a Luis XVI que dé muestras de valor. Sus cartas no explícitas en su contenido y sin embargo dieron lugar a sospechar conspiraciones como el complot de los Caballeros del Puñal, o donde se especifican itinerarios de huida para el rey, incluso donde se ofrecía su casa como refugio mientras lo pudieran instalar en la Martinica y organizar allí la resistencia. Cazot era ya un anciano y fue condenado a muerte. El acontecimiento más extraño de este proceso fue el discurso del presidente del tribunal, el señor Laban, que curiosamente era integrante de la Orden de los Illuminati. En el discurso dice lo siguiente: «Fuiste hombre, cristiano, filósofo e iniciado. Debes pues morir como hombre y como cristiano». Cazot, justo antes de ofrecer su cabeza al verdugo, dijo con voz segura y firme: «Muero como he vivido, fiel a Dios y a mi rey». ¿Hubo un motivo oculto? Algunos historiadores y estudiosos del esoterismo sostienen que su vinculación con los Illuminati o martinistas y su amplio conocimiento de prácticas místicas podrían haber motivado su persecución después de desvincularse de ellos.
Se cree que su capacidad de prever el futuro y su participación en círculos herméticos le granjearon enemigos que temían el poder del saber oculto o que pudiera revelarlo. Jacques Cazot murió en la guillotina, pero su legado y su enigmática habilidad para anticipar el destino siguen fascinando a los buscadores de la luz oculta. Su vida nos recuerda que a veces la realidad puede ser tan inquietante o más que la ficción. La realidad supera la ficción. ¿Fue su profecía un acontecimiento cierto o inventado? ¿Era un mensaje del destino o también una advertencia de un poder de influir en los acontecimientos? ¿Crees que la historia oficial oculta algo más profundo que se esconde en realidad tras la ejecución de Cazot? Cuéntame, ¿conspiración, casualidad o simple destino? Si deseas adentrarte aún más en este misterio, acompáñanos en la lectura completa de su obra inmortal El Diablo Enamorado, un viaje entre el amor, lo sobrenatural y la lucha interna espiritual. Nos vemos en el próximo vídeo.